Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Trilce en la Luis Ángel, ocaso incluido, por supuesto poetas y café caliente. Muchísimas gracias por sacar tiempo en esta tarde para contemplar un poco a través de la poesía este crepúsculo. Estamos en una semana con 4 recitales. Entonces, pues ya les voy a hablar un poco de eso, pero primero pues los agradecimientos, ¿no? Agradecimientos, por supuesto, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque a través de su programa de concertación cultural, Programa Nacional de Concertación Cultural, pues podemos hacer esta transmisión, podemos tener como estos equipos. También pues gracias a Julián y su equipo por acompañarnos y apoyarnos en esta transmisión. A las personas que nos ven y se conectan a través del Facebook, de la página de Facebook de Fundación Trilce o del canal de YouTube de Fundación Trilce, donde pues reposan todos estos recitales. También, por supuesto, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que aquí está representada por Carlos, que nos abre este espacio, nos deja esta sala tan hermosa, pues apropiada para nuestros eventos, para nuestros recitales, y por supuesto el mayor agradecimiento es para ustedes que están aquí acompañándonos. Respecto a estos recitales que les dije que tendremos esta semana, será lunes, martes, miércoles y jueves a las 5:30. Ayer tuvimos uno maravilloso con Néstor Mendoza y Geraudí González de Venezuela. Hoy pues nada más y nada menos que estos dos amigos de la casa, Alexander Buitrago Bolívar y Fausto Marcelo Ávila. Mañana será con Mary Yolanda Sánchez y Santiago Espinosa, para que también se agenden, para que también saquen tiempo, cancelen los viajes a la costa y nos acompañen, ¿no? ¿Sí? Les traemos el mar en poema. Y el jueves cerraremos este miniciclo con Juan Afanador y Miguel Barreto Enríquez de Portugal. Entonces, pues, súper invitados. Además, parte de este apoyo del Ministerio de Cultura a nosotros, a Fundación Trilce, pues, consiste en esta antología, ¿no? Estamos entregando una antología totalmente gratis, solo tienen que firmarnos y ya, y esa antología, Fernando es aquí el encargado, nuestro librero interno, Fernando Consario Chape, de entregar esta antología totalmente gratis. Aquí están todos los poetas que leyeron y que leerán durante 2025. Así que por supuesto están Fausto y Alexander. ¿Qué más les cuento respecto a esto, respecto a estos eventos? Bueno, y ya después de septiembre, en octubre retomaremos, como es habitual, el último jueves de cada mes, siempre a las 5:30, trayéndoles crepúsculos, café y poemas. Además, aquí también hay muchos poetas que están incluidos en esa antología, entonces un gran saludo para Sergio Chiape, para Estela Higuera, que vino con sus palabreras. Entonces, pues también aquí están esos textos. De nuestros invitados les cuento lo siguiente. Ya me toca con gafas. Sí. De Alexander, nació en Zipaquirá en el 77, es licenciado en Ciencias Religiosas, especialista en Gerencia Educativa, literato, magíster en Lectura y Escritura y cursa maestría en Periodismo. Vea pues, ha publicado 3 libros de poesía. El primero fue Estación del Fuego en 2007, Aprendiz de Oficio 2021 y Gato Gramático también 2021. Poemas y textos suyos han visto la luz en diversas revistas literarias, ha obtenido varios reconocimientos literarios, entre ellos pues el primer puesto en el segundo concurso La Memoria de Nuestros Pueblos, homenaje a los estudiantes caídos en la soledad 2013, primer premio en el 7º concurso internacional de poesía El Parnaso del Nuevo Mundo, Perú, y también el premio internacional de poesía David Mejía Velilla 2017. Obtuvo también la mención de honor en el concurso internacional de poesía Paralelo Cero 2024. Ahora nos contará con qué libro, si de pronto aquí hay algún poema de ese Paralelo Cero. Y actualmente Alexander es docente de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, donde dirige también, coordina ahí la programación de una emisora muy interesante. Y de Fausto, este sí es un personaje también, Dios mío. Él es poeta, pintor y gestor cultural, nacido en Bogotá el 2 de octubre del 70.
siempre rodeado por la poesía, trabajador de la palabra. Su vida y obra están marcadas por una experiencia profundamente transformadora. ¿Cuál? Pues resulta que en el año 2000, mientras trabajaba como escolta, recibió un disparo en la cabeza que cambió radicalmente su relación con el lenguaje y el arte. Él es el autor de Pequeño Dios de la Muerte, editorial Babilonia 2018. Y el poeta José Ángel Leiva, mexicano, lo bautizó a Fausto como el poeta de la bala en la cabeza. Entonces, démosle una cálida bienvenida a nuestros invitados, por favor. Muy buenas tardes, feliz ocaso, es muy bello estar aquí. Agradezco la presencia de todos, la invitación de Fundación Trilce, a mi compañero Alexander, pues maravillosa compañía. Inicio la lectura, pues porque ha sido aquí una cortesía de mis compañeros. Voy a iniciar con un poema sobre Gaza porque no puedo quedarme callado. He decidido iniciar todas mis lecturas con un poema sobre Gaza, porque para mí es una cuestión de vida. Reflexión del niño en la playa. En esta franja, entre la arena quemada por el sol y las incesantes explosiones, los niños ya no sufren por sus zapatos. Nadie sufre por zapatos cuando un dron le arrebata los pies, los brazos y la humanidad. ¿Para qué zapatos?, piensa el niño frente a la playa, mientras dibuja círculos en la arena, cuenta los minutos, los granos amarillos y en su estómago vacío solo el eco de su última cena. Hace tiempo que toda comida, hasta la imaginada, es como la ceniza en la que su casa, su playa y su patria se han convertido. Solo en esa playa, mirando el otro lado, lo único que no está prohibido, el reverso de sus ojos, en donde el verde de su rebeldía le devuelve los olivos y el murmullo del Corán como una bandera renovada de su nacimiento, al mundo de los que regresan de la muerte a reclamar la vida, la dignidad y la patria. Dignidad. Ninguna familia debería levantar su hogar sobre los despojos de sus hijos. Tampoco las aves deberían incubar los huevos. Qué pena. Sigo con otro. Génesis 2000. Este es un poema que salió precisamente de las cosas que me ocurrieron luego del disparo. Génesis 2000. Creé un universo a la medida de mi habitación. Desde aquí, el cielo gris de la calle me regala sus rayos. El universo está en mi habitación. La luna asoma a la ventana y los bares del centro son un recuerdo entre mis sábanas. Autorretrato. El espejo devolvió un rostro adulto, gordo, algo triste, ojos brillantes y un reclamo al asesino de mi espíritu. Terminó su vida, no aceptó consejo, ayuda o algo así. Salió con los medicamentos en la mano a buscar la muerte. Muchas gracias. Ya. Sí, ya. Un cordial saludo a todos y gracias por acompañarnos aquí en este espacio entre amigos. Así yo esté aquí y ustedes allá, pero estamos en un círculo y estamos entre amigos. Y yo quiero empezar con la oración contra el hastío, que muy gentilmente aquí pues Trilce y Alejandro le ha abierto espacio en las páginas. Oración contra el hastío. Señor, sed por saciar, noches para extrañar la luz, cava la materia de los sueños mientras duermo. Pica deprisa mi silencio, el tumulto de largas páginas tachadas que soy y mis muchos insomnios. Orad mis horas destruidas, Señor, solo soy ceniza en este círculo de fuego alrededor mío, sopla y desaparezco. Y resulta que Alejandro hablaba del paralelo cero, y entonces me gustaría leer algunos versos de paralelo cero desde que recibí ese reconocimiento
He venido revisando los poemas como obsesivamente, como se ve acá. Entonces, el libro yo lo envié con este título: En el pabellón de olvidos de la noche. En el pabellón de olvidos de la noche. Pero resulta que sí es cierto que revisando los poemas, no lo había visto antes, ha aparecido la gallera, los gallos de pelea de mi padre, y no los había visto yo al inicio cuando envié el poemario, ¿no? Entonces, de pronto el título cambia, pero quisiera leer acá, por ejemplo, El gallero. Mi padre va a Palenque los domingos con sus gallos de pelea, a batirse a duelo con la muerte. Viste su melancolía como una camisa rota que cuelga en una cuerda de ropa en el solar de la casa. Se peina mientras desenfunda su Smith & Wesson. Sus gladiadores resplandecen dentro de su niebla. En su carriel paisa guarda cera, esparadrapo y espuelas de carey para el ritual preparatorio de la muerte. Él silba una canción lejana, acaso secreta, mientras se despide, perfumando el aire de la casa. Su voz desilvana telarañas, pero antes de perderse entre las calles, comprueba mi resistencia para el aletazo final en la página. Mi padre, su pecho de hierro, poncho llanero al hombro, tez de invierno, es un gallero de ojos azules. Vende aguaceros y es feliz, como yo ahora con este plumaje de palabras aleteando en el centro del poema. Mi padre, que no conoce el mar, tiene voz de viejo marino a bordo de una nave imaginaria y oye noticias sobre desaparecidos todas las noches de insomnio en las que mi oleaje atraviesa la ventana. Y hay una sección dedicada a mi padre, y traté pues también de sentir otra vez a mis familiares, porque este libro pues es mi casa, ¿no? Es mi infancia, y por eso, quizá a diferencia de otros poemas, he tratado como de revisarlos una y otra vez, escuchar los poemas, sí, pero escuchar a mis padres, escuchar a la familia, escuchar los ecos de la infancia, ¿no? Y tratar de ser muy fiel a eso, no tanto a los libros que leo, no tanto al vocabulario, sino a mis sentimientos. Podemos por acá más adelante, aún hay tiempo, ¿cierto? Resulta que mi mamá, ella tenía un libro de cocina, yo tengo este libro de cocina con anotaciones de ella, y entonces yo traté como de copiarla, emularla. Recomendaciones del chef. Para cocinar hay melancolía en las tildes, luz por rebanar, oscuridad marinada en la sartén que cuece inviernos, desgarra las alas, las costillas de la noche, tajadías, rebana las ausencias, crece la luna dentro del cuenco de la página. Instrucciones para preparar un poema. El poema se muele para extraer su jugo, su sangre de maíz, y se fermenta en noches húmedas para beberse a sorbos de recuerdos según el termómetro de la melancolía en el cuenco de la página. El poema se amasa entre los dedos, su textura blanda estira, adelgaza en círculo, nube, camino, rueda, mientras gira en la lluvia de la página. Vierte dentro de la noche, vierte el poema dentro de la noche, y con esta masa blanda crecen ramas en tu frente, hojas en los dedos y tallos nuevos brotan de tu lengua. Dedícate al oficio de la lluvia. La materia voluble del poema se sofría en el aceite de los días, no es distinto al corazón enlutado como una alcachofa nocturna, o el cucharón de madera espesando segundos a temperatura de tristeza.
el tomillo se macera en este último renglón de aire. Y la parte final del poemario quise como sentir las cosas de casa, ¿no? Y entonces le escribí al baúl de mi abuelo. El baúl del abuelo es un poema en el que guardo camisas descosidas, medias solitarias, zapatos rotos, adjetivos polvorientos, la tristeza transitoria que mi cometa usó para impulsar su fuselaje. Oloroso a hierbabuena, aún sin saber cuál monstruo soy, de los múltiples que refleja el espejo, hacedor de cadáveres. Abro el poema para que huya la incertidumbre, polilla encerrada, que inunda de su mortuorio polvo la casa. Y le escribí al cepillo de dientes también. Mi cepillo de cerdas desgastadas se inclina como para beber agua, mástil sin embarcación frente al espejo de mi baño. Pocas veces reposa de su rigurosa rutina, oficia entre mis dientes el ritual glorioso de limpiar el lomo de mi lengua, pezón rosado y resbaladizo que enrolla la pasta con salsa de tomate, se complace en los terribles juegos del amor y alarga las palabras con sabor a lluvia, remueve caries, gritos sin aire, escombros de palabras, metáforas oscuras, poemas inconclusos, pero un día se pensionará de su oficio dental, no vestirá más su bata de odontólogo ni contemplará la soledad duplicada en el espejo, desde su palco de plástico, con sus monóculos imaginarios. Lejos del sacro imperio de dientes de mi boca, será olvidado en una isla de moscas dentro de un bote de basura. Bueno, gracias Alex y gracias Fausto. Vimos aquí dos búsquedas bien distintas, ¿no? Uno hacia la guerra, con mucha relación con la violencia, con la bala, en fin. Y Alex que nos regresó a la infancia, ¿no? A la casa, a toda esa nostalgia entrañable de los primeros años. Entonces voy a hacer preguntas distintas a cada uno. Y quiero comenzar con Fausto porque sí noté algo que me llamó muchísimo la atención tanto en los poemas que están en esa antología como en los que leíste hoy. Estás alargando el aliento. O sea, Fausto en Pequeño Dios de la Muerte eran poemas muy cortitos, habían poemas de 2, 3 versos, creo que el más largo tendría 5 o 6. Ahora estamos viendo poemas de incluso 2, 3 estrofas, versos un poco más largos. Claro, conserva esa identidad, pero y con una indagación también más determinada incluso hacia la violencia y hacia la guerra. Entonces, ¿qué pasó para que a Fausto se le alargara el aliento en los poemas y se concentrara aún más en el tema de la guerra? Bueno, mi querido Alejo, creo que eso se lo debo a ese grupo de amigos que tengo hace unos años. Hablo de Henry, Germán, Alejo. Yo creo que uno en la vida realmente debe ser una esponja. Yo creo que a todos ustedes siempre les he dicho que uno se debe sentir viejo el día que crea que lo sabe todo. Yo siempre he sentido que debo aprender y de ustedes he aprendido, primero que todo, que la poesía es algo más extenso que mi corta existencia. O sea, que la poesía es una búsqueda constante. No es decir, ya lo hice, sino tengo por hacer. Y en eso he descubierto con los talleres de Henry, con los talleres constantes, con los talleres que hice contigo sobre construcción de personajes de Navidad, sobre todo eso, que hay un mundo allá afuera por explorar. La poesía no está hecha, la poesía es algo por hacer. Y en mí está preguntarme por esas otras cosas. O sea, el oficio del poeta no termina cuando escribe, termina cuando empieza a preguntarse por muchas cosas, porque el poeta debe ser como un niño. ¿Sí? ¿Y qué es eso y por qué? Si yo ya escribí un Pequeño Dios de la Muerte, estuvo bien,
fueron 40 años de vivir y está ahí resumido, pero yo no me veo a esta altura del mundo escribiendo otro pequeño Dios de la muerte, porque eso estuvo bien para una etapa y una época y resume muy bien, pero yo creo que la responsabilidad, no solamente conmigo, sino con el respeto al lector que leyó y cogió con gusto el pequeño Dios, es darle otra cosa y decirle, mire querido lector, estoy creciendo, ¿por qué? No por vanidad, es que ustedes merecen que yo me esfuerce. Usted, querido editor, Esteban Hincapié, creyó en mí, querido Roca, usted creyó en mí, pues yo creo que cuando uno supera un curso, como cuando pasa de la primaria al bachillerato, yo quiero avanzar más. Así como decidí de viejo ponerme a estudiar diseño gráfico, pues es que yo quiero crecer como autor, como ser humano, y eso me exige leer más, estudiar más, y también eso me da las herramientas para poder crecer escribiendo más largo y con más aliento, porque es que eso también implica un rigor. Eso no significa que me pongo el traje y me levanto a las 6 de la mañana, no, eso también te lo da en las lecturas, ver noticias de otra forma, leer filósofos, hacer análisis del discurso y otras cosas, y eso naturalmente te fluye, porque si no quedarían poemas forzados. Uno nota eso cuando el poema se hace exclusivamente o para un concurso o se hace con una intencionalidad. No, el poema tiene que fluirte y para eso tienes que nutrirte, ver películas, leer libros, ver noticias, buscar en otras disciplinas, leer astronomía, yo no sé, uno tiene que nutrirse de cuanta cosa, cocina, probar otros sabores, llenarte de cosas como hacen los poetas interdisciplinares, ¿no? De pronto hacer un video, yo no sé, meterse en mil de cosas para que tu organismo también luego responda con esa misma organicidad a la hora de que el poema te salga. Pueden ser 3 líneas y puedes decir lo mismo en 8 o en 5 versos, pero que fluya. O sea, a mí lo que me interesa es que el poema fluya, no que se note que, ay, es que aquí acomodó esta palabra para que no, el poema debe fluir. Como tú lo decías, todo es música, efectivamente todo es música, y la música es matemática, pero la matemática se nota fluida o se nota impuesta. Esa es la respuesta, querido. Y noto que has encontrado libertad en este verso más largo, ¿no? Ahora, que tengas, que ahora estés con un aliento más largo, no significa que sea más fácil o más difícil. O sea, un poema corto tiene brevedad y tiene concisión y es muy complicado también de hacer. Ahora estás explorando más aire, ¿no? Más espacio entre las palabras, más imágenes un poco más construidas, incluso llegas a narrar algo más. ¿Te estás sintiendo un poco más libre en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que a veces uno puede, y alguna vez lo hablábamos, ¿no? Cómo las cárceles también terminan encarcelando al propio poeta porque se encuentra la fórmula, ¿no? Y si la fórmula del éxito fue Pequeño Dios de la Muerte, ¿por qué no replicarlo? No, porque es que eso es lo fácil. Y yo creo que es mejor arriesgarse, ¿no? O sea, pasar la calle por las cebras es interesantísimo, pero ¿por qué no jugar al adolescente y tal vez botarse por donde no hay cebra? Es que esa es la emoción del poema, ¿no? ¿Por qué no me arriesgo? Y sí, el fracaso siempre es la posibilidad, pero eso de andar por el borde es lo interesante del poema y de la literatura en general, ¿no? O sea, siempre estamos arriesgándonos en arte, es ir por el ladito, por donde de pronto, yo creo que por eso me pegaron el tiro, por andar siempre al margen. Sí, eso de andar arriesgándose la vida, ¿no? Y es que uno se arriesga la vida porque en un poema tú puedes hacerlo y de pronto te suena la flauta, pero también puedes volverte un burlesco, ¿no? De Eso te decía, a mí me encanta lo que hacen hoy en día la gente joven. Chévere llegar a esta edad y decir, la gente joven hace esto. ¿Sí? Por ejemplo, los slam poéticos, yo los veo y los he seguido por redes y me parece interesantísimo salir maquillado y quién gana más aplausos. No lo haría, no porque no lo valide, es que yo no pertenezco a esta generación y sería casi como hacerlo por aparecer, y uno no hace las cosas por aparecer, uno tiene que ser coherente con su tiempo, con su edad y con lo que hace, lo que no implica que no pueda hacer búsquedas tan válidas, pero desde mi propio ser conservador, ¿no? Yo escribo, alguna vez se lo escuchaba a Mary Yolanda, nosotros no podemos entrar en la hípica literaria porque es que nosotros somos personas que necesitamos la inspiración todavía, ¿sí? Nosotros necesitamos que algo nos mueva el chip. O sea, nosotros no podemos sacar 50 poemas en un año, porque no nos da. Nosotros tenemos que alimentarnos y nutrirnos para que nos salga un poema cada 6 meses. Y eso, para nosotros, hoy en día,
digámoslo así, en la competencia literaria es un lastre, pero así somos, y eso hay que admitirlo. Qué pena. Bueno, me agrada mucho ese Fausto temerario porque sí se encuentra mucho lo contrario, ¿no? Poetas que esto es así, así debe ser, y otra forma distinta, eso no es poesía, o no le dan como un lugar. Entonces, me agrada esa actitud. Alex, la infancia, Señor. la casa, la mamá, los papás, el cepillo de dientes, que era una forma de ver la infancia desde el cepillo de dientes, esa nostalgia de los espacios que ahora empiezan, que ya no habitamos, pero que empiezan ahora a habitarnos. ¿Cómo te has planteado esa búsqueda de la infancia sin incurrir como en los lugares comunes, porque pues es un tesoro para todos los poetas? ¿Cómo has asumido eso para evitar esos lugares? Sí, yo creo que es un ejercicio maravilloso en la medida en que uno convive y está en su infancia, también metafóricamente, ¿no? Y es muy fácil incurrir en los lugares comunes, en lo cliché. Entonces el ejercicio sí ha sido reconocer esa casa, otros recovecos, otros rincones, y tratar de revivir otra vez desde el poema, desde el texto, y ahora que está saliendo como en prosa, remitiéndome a partir de estos poemas, volviendo otra vez a mi infancia. Entonces es conversar con ellos, es conversar con la infancia, es conversar con mis padres, es comunicarme conmigo mismo. ¿Ellos viven? No, pero yo sigo hablando con ellos. Una vez yo le dije eso a una amiga y se quedó mirándome como, o tal vez no me supo entender y le tengo que ir al psiquiatra o algo así, como que me va a decir como que Alexander, ojo con eso porque eso es peligrosísimo, ¿no? Como así que está hablando con ellos, ¿no? Pero sí, yo sigo conversando con ellos y escucho a mis padres y trato de, a veces yo recuerdo cosas que había olvidado, entonces es como volver otra vez fotográficamente y revivir, tal vez no atormentándome, porque esta vez este viaje es desde el perdón, desde la reconciliación, desde el abrazo, desde la escucha, desde la ternura, no tanto desde el látigo, desde el fustigamiento, desde la culpabilidad. Yo siento que esta vez el viaje es distinto, diferente a aprendiz de oficio, por ejemplo. El aprendiz de oficio yo sí tenía ese martillo de Thor ahí, pero me parece que este viaje es distinto, ¿no? Entonces ha sido como disfrutar de ese viaje, y como le comentaba que a mi amigo escritor que nos acompaña, pues no es como ese ánimo de ya publicar y saquemos eso, sino no, espera un momento, sigamos conversando con lo que no está incluso ahí, con los espacios, con las grietas, ojalá más allá del lenguaje, ¿no? Y ahora que estoy viendo un seminario, la maestría en torno a la imagen, pues la fotografía es ese nuevo universo que se me abre y soy ciego, o sea, uno es ciego realmente, ¿no? Entonces es la contemplación y saber realmente contemplar y observar, ¿no? Y sigo aprendiendo, ¿no? Por supuesto, se necesita mucha madurez para digerir esos primeros años. ¿Crees que después de la muerte de tus padres has escrito más sobre la casa o eso es una constante a lo largo de tu escritura? Yo creo que ha sido una constante, y más bien a partir de ahí ir explorando otros temas que no los he afrontado o no los he afrontado como abiertamente, directamente, como la violencia, ¿no? Pero todo a partir de, digamos, de seguir escuchando a mi padre y a mi abuelo, ¿no? Y entonces ha surgido este tema, por ejemplo, de la violencia y cómo yo lo puedo abordar, ¿no? Entonces es un tema, y el tema de ciudad, ¿no? La violencia en la ciudad, en las calles, como otros tópicos que para mí han sido o son nuevos, ¿no? Porque no los había abordado. Entonces, y todo a partir de la casa, el triciclo, el cepillo, las herramientas, el serrucho, el barretón, o sea, no sé cómo, sí,
como elementos que para mí son todavía muy vivos, muy reales, ¿no? Yo noto que en el primer libro que fue Estación del Fuego, había un tono místico, como una búsqueda espiritual ahí que vuelvo a encontrar en Oración contra el hastío. Ahí es una pregunta por Dios. Sí, ¿Cómo entra eso ahí? ¿Tenemos más de esos poemas? Sí, yo ¿Qué creo, está pasando ahí? yo creo que ese tópico está ahí también, ese tema, y lo noto muy cercano, digamos, esa mística que su merced habla, esa espiritualidad para mí es muy cercana, está cerca al erotismo. Entonces, van en paralelo, erotismo y mística, de manera que sí es un tema que está ahí, pero pues no tengo ahorita como, o bueno, de pronto en los del gato gramático, trato de explorar, digamos, como ese tema un poco en algo que pues es muy difícil, porque es hablar del gato, pues quién no ha hablado del gato, pero mi intención no era hablar del gato, sino del erotismo, ¿no? Entonces, quizá ahí. Y yo creo que es digamos, como un bus en el que quiero como seguir o subirme otra vez y volver a disfrutarlo, ¿no? Porque pues hasta que no como que concluya como quizá esta etapa, no podría como, o no me siento como con ganas de continuar ese trabajo, porque sí tengo ahí poemas y tengo ahí un trabajo también que está A ver si en entendí obra bien. negra. En Oración contra el hastío, ¿entra el erotismo? Yo no lo vi. No, está lo místico, pero ahí no está así, no está el erotismo, sí es cierto. Sí, es algo que ha estado como, no relegado, pero de algún modo está como inmerso en lo que escribo, pero no directamente, sí. Y hay una sección de poemas que están en agua hirviendo, sí. Ya. Sí, sí. Perfecto. Bueno, preguntas para nuestros invitados. Tenemos allí dos preguntas, entonces vamos primero con la señora y luego vamos con Fernando. Perdón, me paso hasta allá. Gracias. Buenas noches. Quisiera preguntarles por su poeta preferido latinoamericano y si también saltan, por decirlo así, a otro género narrativo, a novela o a cuento, o están leyendo algo actualmente, alguna obra. Gracias. Bueno, yo le estaba comentando a Fernando que estoy en este momento leyendo a Moyán. No había leído Sorgo Rojo y entonces estoy leyendo Sorgo Rojo. Y yo no lo había leído. Sí había leído a Han Kang, he leído algunos de Han Kang, pero Sorgo Rojo no, y me parece fabuloso, me parece. Le estaba contando a Fernando cómo esos cambios en menos de dos párrafos o tres o dos páginas, cómo pasa del horror terrible y trágico a la risa, ¿no? Con los ratoncitos que salen a volar párrafos más adelante, después de que sucede eso tan terrible que le hacen los japoneses al tío de quien está narrando, ¿no? Y poetas favoritos o preferidos, pues ahí estoy ponchado porque pues hay muchos, ¿no? Pero está escribiendo una novela, también escribe novelas. Sí, estoy, justamente acabo de salir de un proceso de acompañamiento justamente con Alejandro en torno a la escritura narrativa, y entonces ahí quise explorar un poco la parte mental del protagonista. Yo quería que el protagonista no hablara y no se moviera, ¿no? O sea, que fuera
Entonces yo empecé a preguntarme cómo es que un protagonista puede ser central en una novela, pero no habla, no se mueve, porque está ya ahí a punto, está a punto de morir, ¿no? Entonces quise como explorar como esa parte, ¿no? Un poco haciendo eco pues a lo de mi padre también, o mucho también, y también la condición psiquiátrica de mi hermana también, ¿no? Un poco como haciendo esa lectura narrativa, porque como hablábamos aquí con nuestro amigo, pues la vida misma es la que se vuelca al papel, ¿no? Definitivamente. Pero sigo ponchado con lo del escritor, pues es que hay muchos, y estaba pensando como quién he leído últimamente de poetas. Hay un escritor, yo no sé, Alejo, si su merced la recuerda, se me olvidó, el libro se titula Estado de Sitio y es chilena. Estado de Sitio y es chilena. Sí, Elvira Hernández. Y entonces ese libro me ha parecido fabuloso, porque además yo a una serie de poemas le había puesto Estado de Sitio, y entonces ya había salido recientemente pues de la clínica de escritor de Alejandro, entonces hagamos rastreo de títulos, y me encontré ese libro, pues rápidamente lo conseguí y empecé a revisarlo porque es fabuloso, o sea, es genial, ¿no? Entonces quizá resalto ahorita a Elvira Hernández y su Estado de Sitio. Bueno, yo sí no puedo negar, porque además siempre lo cuento, que mi autor tutelar lo conocí siendo muy niño, que fue el que me llevó a escribir, que es, ¿cómo es que se llama? El de Espergesia, César Vallejo. Yo conocí a Espergesia cuando tenía 8 años, y cuando leí ese verso, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, yo quise escribir eso, como si hubiera vivido yo, y desde ahí quise escribir cosas así. No sabía a esa edad realmente qué era eso, pero me impactó tanto que yo dije, pues por mi historia, seguramente yo tuve que haber nacido un día que Dios estuvo enfermo, porque todo lo que me sucede es eso. Me castigaba todo el tiempo la maestra, me obligaban a aprenderme poemas de memoria para tenerme distraído según ellas, para que no molestara en clase. Entonces yo vivía como cansado. Entonces yo dije, sí, no, definitivamente mi mamá me casca, las profesoras no me quieren, yo tuve que haber nacido un día que Dios estuvo enfermo. Entonces yo decía, grave, y además grave, exacto. No solamente estaba enfermo, estaba grave. Yo no tenía la idea realmente que quería decir todo eso, pero tenía la noción de que eso era algo delicado, que uno naciera un día que Dios estuvo enfermo. Yo vengo pues de una familia católica, apostólica y romana que reza el rosario, pues sabía la gravedad de que Dios estuviera enfermo el día que uno nacía. Era casi una maldición. Entonces yo dije, pues a mí me tuvo que haber pasado eso, yo no merezco todo esto. Y eso me llevó a empezar a escribir y a decir cosas parecidas. Todos empezamos plagiando a alguien, afortunadamente fue a él, creo, y creo que aún intento hacerlo. Y pues yo tengo, no una disciplina, tengo un gusto por alimentar un blog de autores que tengo, y diariamente estoy investigando autores de todo el mundo y de todas las épocas que me parecen interesantes. Entonces últimamente pues estoy buscando muchos autores palestinos, y pues me da unos paseos, pero sí tengo mis autores favoritos. Lovecraft me encanta, sus cuentos, sus poemas, me fascina. Me encantan obviamente los haikus, me encanta toda esa historia china, todo lo que tiene que ver con Oriente, porque además me gusta. Yo siempre escribía muy corto, como dice Alejo, yo he sido epigramático. Ahora es que con todo este mare magnum de mi vida se me ha alargado la lengua y se me ha alargado el lío, pero pues sí es interesante darse uno cuenta que no todo está en sintetizar. Yo me siento afortunado por haber tenido mi experiencia cercana a la muerte, y ahí me di cuenta de muchas cosas, y es que yo hoy en día soy consciente, y lo digo, creo que la economía del lenguaje está bien para la literatura, pero no para la vida social. Yo creo que a la gente hay que decirle que la quiere, que la estima, que hace bien su trabajo, porque a veces uno de esas cosas, cuando se está muriendo, se da cuenta que le faltó decirle a alguien un te quiero, un abrazo, y eso se da cuenta es uno cuando está muerto. Yo tuve que pasar por esa experiencia para darme cuenta que me habían quedado muchos abrazos pendientes, muchos te quiero pendientes, y muchas cosas que hoy en día prefiero decirlas así. Antes de decirlas diga, no, es que yo soy así, no es que le esté coqueteando, es que me gusta decirlo,
porque pues el mundo es prevenido y yo prefiero prevenirme de una demanda diciendo, no se preocupe, si yo le traigo chocolates no es porque la quiera conquistar, es porque me gusta dar un regalo, porque usted se porta chévere, porque usted es una buena funcionaria, y ya. Pero creo que al mundo le falta más afecto y que nos despojemos de tantas prevenciones. Eso sería mi respuesta. Hasta donde nos llevó esa respuesta. Fernando, pregunta concreta, por favor. Yo la tengo el micrófono. Tenía dos preguntas, sí se puede. La primera, en el poema que leyó Alexander el Gallero, me parece que ahí es un poema, yo lo sentí como prosa. O sea, el poema se puede perfectamente acomodar en una novela, en una narración. Mi pregunta es, si Alexander considera cuál es la frontera que hay entre la poesía y la prosa, si hay una frontera. Y la segunda es, ¿por qué estudiar periodismo después de la escritura? O sea, normalmente un periodista se vuelve escritor, pero yo no había visto el caso de un escritor que quiera ser periodista. Gracias. La poesía es la última frontera de la página y del alma, pero a mí me parece que eso se difumina, eso se diluye en la medida en que eso lo va encontrando a uno, ¿no? O sea, el poema lo va encontrando a uno así como los libros. O sea, yo no creo que haya buscado a Moyán, por ejemplo, sino que accidentalmente, como otros, como el anterior a Moyán que leí, que terminé, fue el de Historia de mi vida, de Keller, de Helen Keller, y me encontró a mí el libro, ¿no? Entonces yo creo que esto es así también, ¿no? Esos asaltos en la noche sobre la tapia, la poesía, pues eso lo agarra uno así desprevenido, ¿no? Entonces eso de los límites, eso es difícil, es complejo, pero es muy agradable porque uno sabe que va a encontrar, ¿no? Y eso es muy bonito, que lo encuentren a uno. Y la otra pregunta, pues es más como un pendiente que yo tenía, ¿no? Porque cuando yo empecé literatura, mi meta era la maestría en literatura, pero luego empecé a meter cursos libres de periodismo y me encantó que me confrontara, que me pusiera en situación, que me mandara a la calle a buscar historias. Y ahora esto de la fotografía, pues también eso me confronta, porque toca salir, toca confrontar, toca buscar la historia, toca que lente, que no sé qué, que busque ángulos distintos, ¿no? Y eso, como dice mi compañero, a mí me parece súper genial, ¿no? Nutre en todo caso la textura de lo que uno está sintiendo incluso, ¿no? He intentado eso de que, o buscar eso de que lo desacomoda a uno, y todo lo que lo desacomoda a uno y lo desubique a uno, me ha parecido súper interesante, porque eso tal vez despierta más sensibilidades, y tal vez se pueda encontrar uno con uno mismo y escucharse uno y escuchar su música y escuchar otras músicas, y a mí me pasa eso con el periodismo, eso me desacomoda, me desajusta, porque es todo lo contrario de lo que siempre hago, ¿no? Que es lo académico, es detrás de un Excel de 8 a 6 de la tarde y tener que salir, tener que buscar historias, tener que proponer otra escritura distinta, y esta vez fotoreportajes, por ejemplo. Eso me desacomoda, y yo creo que eso nutre también el ejercicio de escritura. Cuando llego en la noche, pues yo llego ávido de escribir y reconectarme, ¿no? A mano, en el diario que estoy llevando, que hacía mucho que no hacía ese ejercicio, ¿no? A partir de los poemas, aprovechando como eso que siento, ese, no embotamiento, sino como eso interno que me inclina a seguir dialogando con mi pasado, con mi infancia, ¿no? Y eso es fenomenal, ¿no? No sé, de pronto no respondí, pero espero Creo que que sí. sí. Espero que sí. Bueno, para equilibrar la cosa, voy a hacerle una pregunta a nuestro pequeño Dios de la muerte que se ha extendido, a Fausto. Fausto, ahora estamos viendo un movimiento bien importante de conciencia a través del arte hacia lo que está sucediendo en Gaza. Tú,
comenzaste tu recital, y pues eso lo he notado en varios poetas. Incluso hay varios recitales, intifadas, hombres, mujeres, bueno, lo conozco más que todo en poesía, pero pues ha sucedido en todas las artes, ¿no? Una preocupación hacia Gaza, hacia el exterminio, hacia, bueno, esta violencia, que también pues se da en otras partes, o sea, en otras partes del mundo está también esa conciencia desde el arte, ¿no? Miremos lo que pasó en la Vuelta a España, por ejemplo. Pero a mí lo que me llama la atención es que en tu obra sí se nota la violencia, tanto en la pintura, porque este señor también es pintor y las pinturas de él también son bastante impactantes, ¿no? Se nota esa carga de violencia, ¿no? Pero no había yo escuchado en tu obra un poema directo a la violencia en Colombia, que desafortunadamente somos ricos en eso. Y sí acabo de escuchar un poema tuyo directo a la violencia en Gaza. ¿Cómo sucede eso? Lo que pasa es que hay que dejar madurar las cosas. Yo creo que lo de Gaza me golpeó tan fuerte que fue algo que salió, y yo tengo escrito sobre Colombia. Lo que pasa es que también es peligroso. ¿Por qué? No por la violencia en sí, porque toda la violencia es peligrosa, sino que es peligroso por razones éticas y estéticas, el lugar común. O sea, ¿qué pasa con los poemas o la literatura de la violencia? Que a veces uno termina haciendo apología, y yo lo único que no quiero es hacerle apología, ¿sí? Porque a veces tú terminas convirtiendo a los violentos en los buenos del cuento, y resulta que no toda la violencia es buena y no toda la violencia puede sustentarse. Tenía una discusión hace unas semanas precisamente sobre eso. Yo participo activamente en el programa, tú sabes que tengo conduzco un programa sobre problemas psiquiátricos, y es bastante delicado, y ahí aprende uno a tener mucha tolerancia, porque bueno, todos somos enfermos psiquiátricos, y yo pues trabajo con un grupo del Hospital La Victoria, y aprende uno a tener pinzas para trabajar ciertos temas, porque tú no puedes tratar estos temas con personas que vienen con trauma de guerra, de soldados, de guerrilleros. Es más, el problema de la guerra aquí no solamente afecta a los que fueron heridos en combate. Yo soy una víctima de la guerra, pero siempre lo he dicho, por interpuesta persona, porque las personas que atentaron contra mí son víctimas de la guerra por pobreza, porque al parecer eran parte subcontratada de grupos paramilitares. O sea, ellos no eran paramilitares, pero fueron subcontratados para robarse un camión. Entonces yo no digo, yo fui víctima de los paramilitares, pero esas personas en sí fueron víctimas, terminaron presas efectivamente. Yo siempre he pensado que yo no fui capaz, aunque tuve el tiempo y la distancia de responder el ataque, porque yo en el fondo he reflexionado, yo me recupero más fácil de un disparo en la cabeza que de un homicidio. Yo creo que nunca me hubiera podido recuperar de haber matado a alguien. Creo que mi corazón no da para eso. Yo sí creo que para un artista sería terrible matar a alguien, porque el artista crea, jamás destruye, y creo que no me hubiera podido recuperar de eso. Del tiro en la cabeza me recupero con droga, simple, pero de una herida, de haber matado a alguien, creo que eso no me hubiera recuperado, me hubiera ahorcado, me hubiera terminado matando. Y por eso es tan difícil escribir sobre la muerte y sobre la violencia, porque si no eres capaz de ponerte en ambos bandos y de decir es que cualquier vida vale, porque es que realmente toda la vida vale. Tú no puedes ponerle precio a la vida de un paramilitar o de un guerrillero, porque es que ambas son tan válidas para ambas mamás. Ponte en el lugar de las mamás que tienen un hijo en la guerrilla y el otro fue para los paramilitares. ¿A quién elige? Si es que son tan válidas, porque es una madre. Nosotros somos seres humanos y no podemos ponerle valor a la vida de nadie. Por esas razones que ha sido tan delicado escribir. Gaza está lejos de mi corazón, o sea, está en mi corazón, pero está lejos en distancia. O sea, soy solidario, puedo expresar mi solidaridad, pero no tengo un hermano, no tengo un primo, no tengo un familiar, nadie me ha agredido directamente, entonces es más fácil cuando tú no estás en el cuero. Pero aquí me duele la violencia y quiero hacerlo con el mayor decoro y con la mayor independencia que pueda, y eso es difícil, por eso no lo he hecho. Wow, qué respuesta, Dios mío. Te aseguro que te voy a citar, es más fácil reponerse de una bala en la cabeza que de un asesinato. Uy,
Genial. ¿Les parece si terminamos con poesía? Vamos, pero creo que no tenemos mucho tiempo, entonces dos minutos o dos poemas cada uno. Bueno, o 2 minutos porque los de Fausto son un poquito más cortos. Entonces empecemos con Alex. Yo hace mucho no leo estos. Soy un gato, mi pelaje es espeso, vago libremente por las palabras cazando suspiros, salto sobre las vocales en noches de luna llena cuando nadie lee poemas, ni fuman marihuana ni hacen el amor, por ir al cine o escribir poemas en un bar o componer canciones melancólicas que nadie más oirá. Soy un gato, encierro maullidos dentro de murmullos ahogados, ruedo dentro de poemas, salto por entre las palabras mordiendo sílabas, juego con estambres de suspiros, enredando y desenredando palabras espesas de poemas profundos como un túnel y olvidos como un sueño, en alguna biblioteca sin nombre, enterrada bajo el arenal oriental de la memoria. Mis bigotes no son cuerdas de violín, sin embargo, me deleita la música del agua contra la ventana, el zumbido de la abeja llena de polen, el insecto que vuela en círculos, el perro que lame esta mano que tacha silencios alquilados, la sombra deslizándose entre las metáforas. Soy un gato, huyo de los escritores que quieren encerrarme dentro de las palabras, me ovillo dentro de las sílabas y el viento borra mis huellas para que no me encuentren dormido en mis dominios musicales de palabras. Tal vez otro más. El gato es insaciable en tus piernas de avena, se nutre de la leche pura y reciente de tus senos, a veces en invierno cuando por las grietas del poema el agua se desliza hacia el interior de las palabras. El gato descansa entre tus piernas como un presentimiento sin peso ni forma. El gato maulla huillándose de pronto si tachas los silencios en el aire y borras estos silbos que ruedan poema abajo. Y siempre que te curvas como la tarde, el gato escala este poema vertical, trepa al campanario más alto y lame tus suspiros y tus silbos ávidos, ronroneando desde tus pantorrillas sin besar suficiente hasta tu cuello de piel ávida y olor oscuridad. Solo entonces, luego de acariciar su cuerpo de felpa contra tu espalda desnuda, y primaveral, como un río al crepúsculo, duerme enmarañado como dentro de un estambre de silbos. Bueno. Bueno, vamos a finalizar con los poemas que le gustan a mi amigo. Son bastante interesantes, son algunas de esas incursiones que uno hace con temas y cosas diversas. Usos de la palabra. Si en verdad es posible utilizar cualquier palabra para escribir un poema, me arriesgo a transmitir la belleza del astrolabio a la cínica y grave palabra revólver, con sus 6 cartuchos y los dolientes que se forman en el remolino del cañón. Diagnóstico reservado. No me van a declarar sano mentalmente porque no entienden que en mí hay muchos como días en la historia. Perseguí venados por la sabana, oré a Chía, me oculté del español, sucumbí a los gritos en tiempos de la violencia, lamenté las víctimas de todos los bantos. No me van a declarar sano porque soy tantos y todos conviven en las finas hebras del ADN. Este es un poema muy especial porque este poema nació aquí, se escribió aquí en una charla, en uno de los primeros lecturas que estuve aquí, que vino John F. Galindo,
y él hablaba de la importancia de la respiración en los escritores, entonces decía que algunos pues respiraban y escribían lento, otros entrecortados, y me nació este poema. Los poetas escriben con el aire que les falta, con el sudor que no tiene doliente. Algunos poetas gimen en sus versos porque se les va el aliento, pero también hay poetas despojados de ceremonias, filtros. Los hay sin el luto de sus vestidos, los hay de gorra, boina, calvos y de cabellera extensa. Y existen esos poetas desnudos, desnutridos, que lamen de buen gusto cada mañana el rocío de su fracaso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante lo que están escribiendo ahora Fausto y Alexander. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que mañana ¿quién se presenta? Mary Yolanda Sánchez y Santiago Espinosa. Y el jueves, Juan Afanador y Miguel Barreto Enríquez. Para que vengan. Allá se presentó Néstor con Geraudí, entonces aquí nos está acompañando también. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias al equipo, a Julián, a Freddy, a Fernando, a Carlos con la Biblioteca Luis Ángel Arango, por supuesto el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Para Fundación Trilce fue un placer haber estado en este ocaso con ustedes, con el café y con la poesía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por soportarnos.